Ya estamos grabando, creo. Ah, ya, bueno. No sé cuál de las dos pantallas está grabando, pero espero que se grabe lo que estoy dibujando. Entonces, primero es de esfuerzo y formación. Vamos a estar hablando de un cubito. Un cubito. Y este cubito tiene... A ver, ¿cómo cambió el color? ¿Cómo cambió el color? Bueno, no vamos a cambiar de colores todavía. Y va a estar sujeto a cierto esfuerzo. Entonces va a tener un sigma 3. Bueno, esfuerzos principales, ¿cierto? Sigma 2 y un sigma 1. Esfuerzos principales que van a tener esta siguiente constitución. Vamos a tener que sigma 1 tercios es igual a sigma 2, que es igual a un sigma, y también vamos a tener que sigma 3 es igual a 0. Entonces, este objeto que va a estar siendo aplicado, este cubito que va a tener arista h, entonces el volumen del cubito es h cubo, va a tener este régimen de esfuerzos y queremos saber qué pasa con la deformación de este cuerpo, qué pasa con las tres dimensiones que tiene, digamos, qué pasa con... necesito otro color. ¿Cómo se cambia? Creo que es la paleta de arriba a la izquierda, ahí, ¿no? Sí, No estoy seguro, creo que sí. Yo ocupaba bajito, como al lado de la goma. al lado de la goma. ¿Dónde está la... ¿Vale? Es que está ahí con en la T, tenéis que apretar el arribita en la esquina superior Ah, izquierda. Está como al lado, eso. Ahí, y abajo, al lado ya. de la goma. ¿Qué aprieto ahí? Ahí Ah, está ya, como, buena. Ahora sí funciona, pero cuando lo pruebo ya. podéis engrosar el trazo, bueno, si quieres. Eso. Ya, buena, 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 buena. Como les dije, no sé si vamos a alcanzar a terminar, pero bueno, aquí van a estar los esfuerzos. Y entonces, nosotros queremos ver cómo cambia H en los tres ejes. Es decir, cómo cambia esta dimensión de acá, cómo cambia esta dimensión de acá, y cómo cambia esta dimensión de acá. Cómo se va a ir aplastando o desaplastando el cubito. Entonces, según las ecuaciones que vieron con Eduardo, que asumiendo que tenemos una deformación elástica, también hay otros supuestos que son deformaciones pequeñas, que son isotrópicas y que son lineales, además elástica, isótropo lineal y pequeñita, que es tengo que admitir a la gente. Ahí está. Teniendo todo eso en consideración, nosotros podemos decir que existe una relación lineal entre esfuerzo y deformación que va a estar dada así, que el esfuerzo en la dirección 1 va a ser sigma 1 sobre el módulo de Young, menos, ¿cómo se quiere esta cuestión? Este módulo de Poisson por sigma 2, menos módulo de Poisson, sigma 3 sobre módulo de Young. Y para las otras dimensiones es análogo. Entonces tenemos E2 es igual a sigma 2 sobre el módulo de Young, o módulo de Young o módulo de elasticidad, se llama ese numerito. Sigma 1 menos sigma 3 sobre el módulo de Young. Y como le digo que baje los deditos quizá. Bueno. Y por último, el 3. ¿Alguien quiere entrar?
Bienvenido. Y por último, el esfuerzo 3, o sea, la deformación 3, perdón, va a estar dado por el sigma 3 sobre el módulo de Young menos estas cositas de aquí. ¿Ya? ¿Eso es razonable? ¿Eso qué cosa? Como es un triangulito para abajo, ¿no? No, el que está sobre la E o es una... Es el módulo de Poisson, o el coeficiente de Poisson. Ah, ya, ya, sí. Este. Este habla acerca de la relación entre la deformación, el esfuerzo en un eje y la deformación en otro eje. Y cuando tú aprietas en un eje, los otros ejes se afectan también. Y este módulo de Poisson incorpora esa información a nuestro sistema de ecuaciones, mientras que el módulo de Young incorpora la información de cómo un eje se afecta por esfuerzos de ese mismo eje. Entonces, por eso en los índices distintos aparece este gallo de aquí, y en los índices iguales solo tiene el módulo de Young o de elasticidad. Sí. Para entender un poquito más por qué es así la ecuación, está en el apunte y está en el turco y está en todos lados, ¿ya? Entonces, si nosotros aplicamos estas tres definiciones de aquí, márcate por favor, de aquí, y le ponemos los esfuerzos que tenemos definidos, vamos a llegar a que el E1 vale sigma sobre E menos 1 sobre E sigma tercios, E2 vale sigma sobre 3E menos nu sigma 3E y el esfuerzo 3 vale menos nu sobre E sigma tercios más sigma. Creo que este también, ¿o no? Sí, entonces, bueno, para los que llegaron hace poquito, el problema que estamos resolviendo es que este cubo aquí, verde o amarillo, está sometido a estos esfuerzos que están aquí, ¿ya? Entonces ocupamos que era un sistema que estaba deformado, tenía esfuerzos en los ejes principales, o que estamos ocupando un sistema de referencia en los ejes principales, y con eso podemos ocupar estas ecuaciones de aquí, y con eso, a su vez, ocupando esas ecuaciones y el régimen de esfuerzo al que está sometido, podemos finalmente anotar esto. Entonces ahora, un recordatorio, ¿qué significaba los E? Los E corresponden a la deformación unitaria. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, el E1 va a ser H1 menos H sobre H. Con ¿Bruno? H1, ¿sí? ¿No que sigma 1 tercios era sigma y sigma 2 era sigma? No, estoy Sigma, confundido con cómo reemplazaste. ya, sí. Era que sigma 1 es 3 sigma, y sigma 2 es sigma, y sigma 3 es 0. Ujú. Entonces sí, tiene razón, aquí hay algo raro. Gracias por la... No, perdón.
Sí, me equivoqué. Creo que anotemos la definición. Déjenme pensar un poquito si cambio la ecuación o cambio mejor la definición de los esfuerzos. Sí, creo que... sí, mejor cambiemos... Creo que ahí queda bien. Sí, ahí queda bien. Así que lo voy a corregir arriba. Perdón el chascarrito. Gracias, Borja, Nada. por darte cuenta del error. Bueno, entonces volvamos. Nosotros estamos hablando de... ¿Cómo quedó entonces? Ah, ya, perdón, sí, lo pasé súper rápido. Entonces queda así las definiciones. Y ahí deberían quedar bien si reemplazamos. El sigma, tengo mis dudas con este de aquí. Creo que este queda distinto. El E2 no sé si está bien. Creo que ahí mezclé todo. Bueno, vamos a la definición. Sería nu sobre E por los otros dos esfuerzos. Para el E2 sería nu sobre E, la suma de los otros dos esfuerzos, que sería el sigma 2 más el sigma 3. No, sería el sigma 1 más el sigma 3. Ahí sí. Así que... No sé si cacharon qué cagazo me mandé. Bueno, obvio que sí, sí lo acabo de mostrar. Pero me equivoqué en el E2 y en el E3 está bien y el E1 está bien, diría yo. Así que eso, perdón. Voy a tener que anotar aquí. Vamos a borrar esto. Bueno, entonces, ¿alguna duda hasta ahora de los errores o de la materia? Entonces, la información unitaria entonces va a ser esto que estamos aquí definiendo, con H1 sería la longitud final. En la dirección 1. Entonces ahora para saber las longitudes finales de nuestro cubo, en qué se transformó nuestro cubo, nos falta solo reemplazar la definición de formación unitaria y despejar los H. ¿Sí? Entonces, para el caso general, vamos a tener que el E y décimo va a ser, o sea, el H y décimo, perdón, vamos a despejarlo al tiro. El H y décimo va a ser el H inicial por el E y décimo más, a ver, este pasa para acá multiplicando, este pasa para acá sumando, H. ¿Sí? Así nos queda súper simple. Entonces el H1, si reemplazamos voy muy rápido o voy muy lento. ¿Va bien, según yo? O sea, ¿Sí? encuentro Ya, bien. perfecto. Rápido. ¿Rápido?
Ya. ¿Necesitas anotar algo que ya pasé o les dejo, termino de anotar la hoja y les dejo un tiempo para anotar? Mejor eso, porque así pueden ponerme atención y después anotar todo. Entonces, reemplazando, si reemplazamos, Sigma pobre. vamos a tener que el H1 va a ser el H1 más el E1. Y el E1 es 1 sobre E sigma menos sigma tercios por nu. El H2 va a ser igual a H. Este lo tengo mano en la pauta, así que veamos cómo queda. 1 más 1 sobre E. ¿Cómo nos queda el E2? Sigma tercios. Sigma tercios. Menos un sigma. Creo que queda así. Y por último el H3 nos queda de... aquí va un menos. Va un menos. Un segundo. Estos están con menos aquí. Y el último es sigma tercios más sigma. ¿Sí? Entonces, listo, po, estamos listos. Y aquí quedan expresadas las longitudes finales que tendría nuestro cubo, ¿cierto? Entonces, noten que solo depende de la distribución de esfuerzos iniciales, obviamente, que va a depender de eso. Disculpen. Y también de los parámetros elásticos que tenga este objeto. Entonces, nosotros una vez que necesitamos conocer dos cositas para saber cómo se forma un cuerpo, ¿cierto? Siempre que estemos bajo la hipótesis que dijimos al principio, que es lineal, que es isótropo, que es elástico y que tiene deformaciones pequeñitas. Bajo todos esos supuestos, nosotros necesitamos solo dos parámetros elásticos y con eso, si conocemos la distribución de esfuerzo, podemos conocer cómo se deforma el objeto. Cosa que es súper útil. No sé si se acuerdan, pero cuando uno no tiene esos supuestos, en vez de ser dos los parámetros elásticos que nos describen las deformaciones, que en este caso son el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson, son 81. Entonces imagínense tener que hacer operaciones matemáticas con 81 cositos distintos, ¿ya? Yo no tengo idea ni de cómo se hace, pero es muy bonito que ocupemos esta aproximación y por eso las usamos. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, ¿nos falta un nu ahí en el H3? Sí. Esta clase, Nico, ¿no? Estoy en. No. Chuta, está medio con coronavirus el nu, pero... Puta, quedó peor. Ya, pero sí. Y aquí a poco tiempo parece. Cuando termine, vamos a empezar al tiro después, ¿ya? Yo les tenía preparado unos, bueno, no sé preparados, pero yo tengo unos gráficos que les quiero mostrar acerca de las cosas elásticas en realidad. Yo hice un laboratorio hace muchos años atrás. ¿Cómo se llama? ¿Dónde lo tengo? Creo que lo dejé aquí. No.
hice un laboratorio que ensayamos unos materiales y quería mostrárselos porque ahí se ve clarito cómo es el esfuerzo lineal y cuál es su rango de validez. Y es algo que el Eduardo no le muestra, así que yo se lo quería mostrar porque son bien bonitos los resultados. Aquí está. Lo que hicimos, se ocupa una máquina de tracción. Lo que hace esa máquina de tracción está que están viendo, aquí está. Una máquina de tracción, pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Estoy compartiendo pantalla, ¿no? ¿Me pueden confirmar, por favor? Se ve. Ya, es una máquina de tracción. Esta máquina de tracción tiene unas pinzas acá, y en esas pinzas uno pone un material entre medio, una lámina de algún material, ¿ya? Entonces esta máquina de a poco va separando esta pinza, la va tirando hacia arriba. Esta máquina tiene una capacidad de aplicar mucha fuerza. Entonces se va midiendo a medida de una tasa de formación fija, se va midiendo cuánto es la resistencia que pone el material, ¿ya? Entonces, un ensayo de esfuerzos, básicamente. Y se ensayaron 3 materiales, ¿dónde está? Aquí están. Entonces son datos reales, por eso se los quería mostrar. Primero el acero. El acero es un material súper, que cuesta mucho deformarlo, tiene un módulo de elasticidad súper grande que es de 200 gigapascales, que es una estupidez, es un material demasiado resistente. Entonces, como pueden ver, así se comporta su diagrama de esfuerzo de formación. Y al principio podemos ver que tiene una relación súper lineal, digamos, al principio, de hecho, viene harto hasta los 300, un poquito más de megapascales, podemos ver que se comporta como un sólido elástico, que tiene una deformación lineal. 300 megapascales es mucho, no se saben, los pascales son newton sobre metro cuadrado, por si acaso. Entonces megapascales son 10 a la 6 newton sobre metro cuadrado. Entonces millones de newton sobre metro cuadrado, 300 millones de newton sobre cada metro cuadrado de acero, ¿ya? Y eventualmente llegan a un punto en que el material empieza de a poco a ceder, y eventualmente aquí ya se va a la mierda y no es capaz de resistir. O sea, se deforma mucho con muy poco esfuerzo, y esta última curvita de acá ya es cuando el material falla, porque por lo general se ha estirado tanto que, que ya no tiene el mismo grosor, ¿cierto? Como se va estirando, tiene que irse cada vez haciendo más delgadito, y como es más delgadito, su resistencia se va a cero, digamos, se rompe. Aquí es cuando el material falla, digamos. También ese es el acero, que es un material muy usado. También está el polietileno. El polietileno es como un plástico, más o menos, que se deforma mucho. Fíjense acá, la deformación de abajo, la deformación unitaria, llega hasta el 0,25. En cambio acá podemos ver que esta cuestión se puede formar hasta 8 veces su tamaño, pero que el rango elástico está aquí, muy chiquitito aquí, antes de esta lomita, digamos, es solo eso de ahí. Y bueno, muy poquito, o sea, 20 megapascales, no es nada al lado de lo que resiste el acero. Y por último, el latón, que es un metal, pero menos resistente que el acero, y también podemos ver que, especialmente al principio, tiene una deformación de tipo elástica, ¿ya? Eso les quería mostrar solo para cultivarle un poco el esfuerzo y la deformación en sus mentes. Y ahora tengo que dejar de compartir acá. Sí, no sé si se entendió muy bien lo que les estaba mostrando, pero con lo que se tiene que quedar es que hay un rango en el que sí se cumple que las suposiciones que estamos haciendo, y que salido de ese rango, obviamente no se cumple. Entonces eso era la P1, espero que les hayan gustado los gráficos que les mostré. Vamos a ver la P2. La P2 vamos a hacer algo más geofísico. Bruno, Sí, ¿la falla podría distinguirse como la pendiente negativa en las curvas o nada que ver? sí, depende. Mira, hay muchos tipos de materiales en este mundo, y cada uno de ellos falla de forma distinta, pero en este caso sí, cuando tuve esa pendiente negativa, es uno de los criterios de falla que tienen esos materiales. Pero te lo Ok. digo porque de repente algunos materiales son así. Tú tenías el esfuerzo, la deformación, el esfuerzo, y son así.
resisten, son como elásticos perfectos y después fallan acá y mueren. Se rompen nomás, ¿cachai? Y aquí muere. Y así que ahí no tienen cambio pendiente en realidad, solo que literalmente se rompe. Algo que puede tener este comportamiento son materiales muy frágiles, como el vidrio, por ejemplo. Cuando yo digo frágil, no hay que confundirse con el frágil como de uso coloquial, que es como frágiles que se rompe fácil. O sea, hay materiales frágiles que resisten mucho antes de romperse, pero la gracia es que los materiales frágiles apenas salen del rango elástico, mueren. Pero puede que tengan un rango elástico muy grande. Por eso eh, quería hacer la distinción entre el frágil como de uso cotidiano y el frágil para los materiales. Entonces, el frágil es como que no tiene rango, o sea, no tiene deformación fuera del rango elástico. Es solo elástico y falla. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, consulta, duda o pasamos a la P2? Bruno, ¿Sí? respecto a eso de frágil, bueno, no respecto a frágil, pero que sea un material más dúctil es que se aguanta más deformación como sin romperse, o como que tiene poca elasticidad, no sé, o Lo, lo dúctil, cuando alguien habla de porque algo, frágil entiendo es que como que se queda muy quieto y quebra. eso, sí, pues lo frágil es que se deforma poco y se quiebra, y esa deformación por lo general es elástica, ¿ya? Lo que se deforma poco, Ya, deberían saber que se deforme poco no significa que resiste poco, porque eso va a depender del módulo de Young, ¿ya? claro, El caso dúctil es que en vez de quebrarse, frágil como es cuando se quiebran las cosas, ¿ya? Cuando salen grietas y se rompen. Dúctil es que fluyen, que son como viscosas. Por ejemplo, a ver qué puede ser una deformación dúctil. La plasticina, por ejemplo. La plasticina, a ver si tengo algo acá. Mi- ya, filo. La plasticina, si yo tengo un monito de plasticina, uy, tengo algo de plasticina, yo le aplico un esfuerzo y se dobla. Eso es dúctil, ¿ya? Se dobla. Pero no se quiebra, ¿ya? Si se quiebra, si algo se quiebra, ya, es frágil. A grosso modo, después lo vamos a ver con más detalle, ¿ya? Con mucho detalle. Pero dúctil es como que fluye. ya, bacán. Entonces, por lo Ya, general, los gracias. materiales de nada tienen una fase elástica y después, cuando salen de la fase elástica, por lo general están entre frágiles y dúctiles, ¿ya? La plasticina es muy dúctil Ya. y el vidrio es muy frágil. Entonces, para la P2, nosotros vamos a estar hablando ahora de un poquito de litósferas. Entonces, quiero que se imaginen, voy a hacer un intento de diagrama acá, de lo que se tienen que imaginar. Que esto, supongamos que esto es una litósfera. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Supongamos que aquí, en esta litósfera, por A, B o C motivos, se le hizo un hoyito acá, o subió material, qué sé yo, pero tiene esto aquí. Entonces la pregunta es, eh, uy, queremos estudiar este sistema que está aquí. Entonces tenemos una parte de la litósfera que tiene un espesor H sub 0, que sería como el espesor base, como normal de la litósfera, y tenemos un lugar donde se ocurre unos hoyitos, dejémoslo así. Y queremos ver, ocupando el equilibrio hidrostático, ¿saben lo que es el equilibrio hidrostático? ¿O no saben lo que es el equilibrio hidrostático? Sí, al menos lo vi en física general. No sé los demás. Como Yo el creo que balance sí. de presiones. La tierra está Exactamente, como bajito. exactamente. Es una forma bonita de decir balance de presiones, ¿ya? Eh,
Permiso de cerrar la ventana porque hay alguien hablando muy fuerte cerca de mi pieza. Ya, primer problema técnico del día. No, ni siquiera el primero, es como el quinto. Entonces nosotros lo que queremos ver es qué pasa aquí con el equilibrio hidrostático, básicamente. Así que vamos a igualar presiones, ¿ya? Entonces tenemos un adelgazamiento acá de la litósfera. Nosotros aquí, bueno, en realidad esto es la corteza, ¿verdad? La verdad, esto es la corteza. Entonces va a tener una densidad de corteza. Y acá abajo vamos a tener manto. Entonces vamos a tener una densidad de manto. Y acá no hay nada. O hay aire, que desde el punto de vista hidrostático, que hay aire es que no haya nada, porque es muy poquito denso. ¿Ya? Entonces, queremos ver en qué momento puede llegar al equilibrio. Entonces, queremos ver cuál es este M de aquí, le vamos a poner, que hace que se llegue a un nuevo equilibrio. Imagínense esta historia. Teníamos la litósfera y llegó algo acá y se llevó todo el material que había ahí. Qué sé yo qué fue, da lo mismo. Pero se llevó todo este material que había aquí. Entonces, en el caso, en el T igual 0, digamos, quedó algo así. Y en el T final, quedó lo que estamos viendo. Lo que pasa es que como aquí hay ausencia de material, obviamente la presión que se está ejerciendo aquí del manto va a hacer que esto suba. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiene que ser M, este M de aquí, para que se compense, se llegue a un nuevo equilibrio, digamos, para que esté todo equilibrado? ¿Ya? ¿Se entiende el concepto, el esquema? Sí, ¿entiendes? Ya, entonces vamos a tomar la presión en los puntos A y B y las vamos a comparar. Eso es todo lo que vamos a hacer. Entonces la presión en A va a ser, ¿cuánto va a ser? Va a ser la densidad de la corteza por el H0. Y la presión en B va a ser igual a, claro, el HF por la corteza más M por manto, ¿cierto? Supongamos que estos puntos están aquí justo en la base de la litósfera. Yo los dibujé un poquito desplazados, pero en estricto rigor están ahí, ¿ya? Entonces, por equilibrio, que las presiones son iguales. ¿Sí? Entonces, súper fácil. Igualamos las presiones, entonces. Y tenemos que, entonces, ρC por H0 le puse, ¿cierto? H0. Sí, ρC por H0 va a ser... Ah, se me olvidó un detalle, ¿eh? Aquí me faltó... ¿Qué se me olvidó? A ver, la presión está mala. ¿Por qué está mala? La parte de la gravedad, ¿o no? Sí, falta la gravedad. Muchas gracias, Vania. Ustedes no sean como el auxiliar y no se olviden nunca de la gravedad. ¿Ya? Y aquí falta una gravedad también. Ahora cuando hago la igualdad se van las gravedades, pero las voy a anotar igual. Más G rho M por M.
Entonces, con álgebra súper simple, que estoy seguro que ustedes manejan súper bien. Obtenemos esto. Entonces yo quiero que conversemos unas cositas acerca de este resultado. Primero, este resultado es súper chanta, porque asumimos que era el balance hidrostático el único que iba a definir, digamos, la altura de este M. Y eso es súper falso porque ya han visto que la litósfera tiene, ¿qué tiene? ¿Qué es lo que tiene? Que ¿a alguien se le ocurre que puede ser que haga que haya más cosas aparte del balance hidrostático que desplacen y deformen a la litósfera? Hay un concepto que vieron con el Eduardo que aplica aquí. A ver si alguien Con- se acuerda. ¿Concepto de flexura? Sí, o sea, está relacionado con la flexura, pero la flexura es O una... sea, como las propiedades elásticas de la corteza, que o sea, tiende Exactamente, a mantener su posición más que a... exactamente. Muy bien, Borja. Muy bien, muy bien. Está el concepto de rigidez flexural, ¿ya? ¿Por qué no te dije que sea el tiro por la flexura? Porque la flexura es un tipo de deformación, ¿no? Y la rigidez flexural es cuán rígido es ante deformaciones de flexura, es cuánto se opone la placa a tener una flexura, ¿ya? Entonces, sí, pues, aquí en este caso, cuando nosotros estemos en el T sub 0, en realidad, para llegar al T final no va a pasar nunca, porque la litósfera va a oponerse a la deformación, ¿ya? Así que, si ven, van a existir estos esfuerzos, y van a haber cargas que van a estar siéndose aplicadas sobre la litosfera, el equilibrio final va a estar un poquito más abajo, el M va a ser un poquito más abajo, solo porque la litosfera se opone a la deformación. ¿Ya? Eso. Ah, y la otra cosa que les quería mencionar un poco es que veamos un poco qué nos dice esta ecuación, ¿cierto? O sea, ya que saben tanta matemática, sería bueno que aprovecháramos de ver qué secretos nos susurra un poco este objeto matemático que creamos acá. Depende, ¿de qué depende esta altura? Que ya sabemos que es mentira, pero ¿de qué depende esta altura? Depende del contraste de densidades entre ambos materiales, y también depende del contraste de espesores de ambos materiales. Pero hay algo que quizás sea interesante de notar, que no depende de la gravedad. Aquí la gravedad se va por todos lados, y es interesante saber que, por lo menos me parece interesante, que si esta cuestión hubiera sido, no sé, qué sé yo, Júpiter, quizá hubieran cambiado la... Oh, necesito cargar mi computador. Ahí sí. Si hubiera pasado en Júpiter, igual si las distribuciones de densidad hubieran sido las mismas y de espesores, se hubiera tenido exactamente, entre comillas, la misma deformación. Yo lo encuentro interesante, que no depende de la gravedad. Sí tiene que haber gravedad, porque si no hay gravedad no hay presión, pero con tal de que haya gravedad, el resultado hubiera sido el mismo. Entonces eso es la P2. Hay un propuesto, sí, que es súper fácil, así que quiero que lo hagan. Es, ¿qué pasa si, ¿cómo lo vamos a decir? Se llena de sedimentos el agujero. Uy, me faltó el agujero. El agujero. ¿Qué pasa si se llena de sedimento el agujero? Entonces, ¿qué pasa si la distribución final, cómo sería el M, si nosotros acá, además de lo que teníamos, aquí le agregamos sedimento? Sedimento con densidad procedimiento. Que para que sea entretenido esto, un procedimiento tiene que ser menor que corteza y romato. Así que bueno, es hacer exactamente lo mismo, pero teniendo en consideración que va a haber una columna de sedimentos, nada más. Entonces el propuesto
Y ahora vamos a ver la P4. Son 4 problemas, no sé, dije, eran 3, son 4 problemas. Me voy a saltar el de la vida porque nos queda poco tiempo y prefiero que hagamos que tengo preparado, que es de formación de litósfera, ¿ya? Entonces, P4, vamos, no sé si se acuerdan, pero teníamos que la solución a... Lo voy a anotar primero mejor. Este era con más. Ya. Este bichito acá que hice yo es la ecuación diferencial de cuarto orden que se supone que vieron en cátedra y que el W corresponde a un omega, en verdad, a la deformación o el desplazamiento en realidad. P corresponde a la presión, en este caso sería la tectónica, haciendo sus trucazos ahí. Está la flotabilidad. Aquí me falta un término, parece. Esta es la flotabilidad. Estas son las cargas externas. Ya, entonces esta ecuación es la que rige todo. Esta es la, me faltó esto, rigidez. Bueno, estos son todas las cosas que van a afectar la deformación de la litósfera en un ambiente. Este de aquí es el delta rho, es la diferencia de densidades de los materiales de la litósfera y lo que haya dependiendo si hay corteza o mar nomás. Hay alguien que tengo que admitir. Ahí lo admití. Entonces, No, sí, la flotabilidad es delta rho omega por G. Esa es una G después que estoy multiplicando. sí, un G de gravedad. En rojo. Sí. Ya, entonces nosotros queremos ver eh, qué, qué pasa si proponemos una deformación conocida. Si W de X es igual a un omega 0 por seno de 2πx sobre lambda. ¿Sí? Entonces va a ser como una oscilación, ¿cierto? En la variable espacial. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es decir que esta es la deformación que tiene, este omega 0 por seno, y vamos a ver qué pasa en particular con la presión, ¿ya? Que vamos a ver qué pasa con la presión. Vamos a asumir las siguientes cosas. Vamos a asumir que no hay cargas externas, y que no hay flotabilidad tampoco. Es decir, que en este caso no está sumergido entre medio de dos materiales de distinta densidad la litósfera. Es decir, es un caso como un poquito más ideal de lo normal, ¿ya?
Eso solo para poder facilitar el desarrollo matemático. Entonces, para resolver esto, vamos a tener que, en el final, tenemos que ver, nos interesa mucho lo que pasa con la presión. Y a medida que vamos desarrollando es porque nos interesa. Entonces, para ver lo que está pasando, obviamente tenemos que enchufar todos los W y sus derivadas en las ecuaciones de arriba. Entonces, lo que primero vamos a hacer es derivar W4S. Entonces, ¿Podéis subir un poquito, por fin? sí, por supuesto, por supuesto. Ahí. ¿Viste? Así lo hago un ratito para que noten. Ya. Entonces, vamos a derivar 4S. Entonces, la primera derivada la segunda derivada oh, chisporrotío. Tiene un menos la segunda derivada y un seno. Y la tercera derivada y la cuarta derivada. Ya. Entonces, reemplacemos. Recordemos que nos echamos varios términos, así que... un momento. ¿Saben qué? Este problema no es necesario quitarle la flotabilidad, así que le vamos a agregar flotabilidad. Entonces vamos a decir que va a haber un... ¿Ya? Bueno, lo voy a dejar un ratito para que anoten las derivadas. Entonces ahora es cuando parte la magia. O sea, voy a reanotar la ecuación, pero con las simplificaciones que hicimos.
Entonces, si reemplazamos las derivadas respectivas, noten que está la cuarta, la segunda y la cero. Entonces, la cuarta, la segunda y la cero tienen puros senos. Entonces, esos senos se nos van a ir, ¿ya? Se lo va a notar sin los senos. Y el omega cero también se nos va a ir. Entonces, se va... Y el resultado nos queda... Y ahí tenemos desarrollado la ecuación diferencial. Nos da un resultado bonito. Y ahora nosotros vamos, como ven, aquí si ocupamos un cambio de variable apropiado, vamos a decir que U vale 2pi sobre lambda al cuadrado. Y nos va a quedar una ecuación cuadrática, ¿cierto? Va a quedar du cuadrado menos pu más delta rho g igual 0. Y está, bueno, un polinomio cuadrático, así que podemos ocupar la fórmula de los cuadrados para resolver. Y también podemos despejar P. Si vamos, lo que vamos a hacer va a ser encontrar U, ¿ya? Que resuelva este sistema. Si tratamos de encontrar U, ocupamos que la ecuación cuadrática, que es menos B más menos raíz de B cuadrado menos 4AC sobre 2A serían las raíces. Entonces, si nosotros reemplazamos, ocupamos la ecuación cuadrática para U, nos queda que U es P más menos B cuadrado menos 4D delta rho G. Ya me van siguiendo con lo que hicimos, ¿no? Llegamos a reemplazamos todas las derivadas acá. Hicimos un cambio de variable solo para poder identificar que esto era una ecuación cuadrática. Y ocupando la fórmula conocida de las raíces de un polinomio cuadrático, llegamos a la solución de U. ¿Ya? Y U es 2pi sobre lambda al cuadrado. Entonces nosotros tenemos que, para que este sistema funcione, digamos, para que todo esté bien, U tiene que estar en los reales, ¿cierto? O sea, si no están los reales y están los complejos, tenemos problemas, ¿cierto? O sea, sería raro, la solución que dimos estaría media extraña. Entonces, tenemos que imponer que el determinante sea positivo, ¿ya? Entonces tenemos que imponer que p cuadrado menos 4d rho g sea mayor o igual que 0, para que tenga sentido esta solución. ¿Sí? ¿Anotaron o les dejo un ratito? ¿Alguien quiere entrar a la reunión? Yo anoté, pero no sé si a alguien le falta. Ya, sigamos. Uy, Oye, al U le falta partido en 2D, ¿o no? puede ser, pero da lo mismo porque aquí vamos a ocupar la inequidad. ¿Sí? Ah, no, no vaya a ocupar después el cambio No, de variable.
Solo esto. Pero sí, porque le falta el denominador. Ah, sí, el 2 de acá. Sí, sorry. Pero sí, ahora lo que queremos hacer en realidad es hablar acerca del P. Entonces, por eso me lo salté esa parte. Porque entonces tenemos que, en el caso aquí, podemos ver que P tiene que ser mayor o igual a D delta rho G. Entonces aquí, en el caso de la igualdad, si P es igual a todo esto, tendríamos el caso crítico, digamos, el caso que es justo igual a 0, y a partir de mayores valores de P, vamos a tener casos súper críticos que van a estar bien, digamos, vamos a estar en el rango de los reales y todo va a ser bonito, y si tenemos menos que eso, vamos a tener el caso subcrítico y pasan cosas feas. Entonces lo importante de este resultado ahora viene la interpretación. ¿Qué significa esto que acabamos de anotar? Esto significa que existe una restricción sobre P para la cual nosotros vamos a poder tener deformaciones como las que impusimos, ¿ya? Esto significa que si P no cumple esta restricción que acabamos de anotar, significa que no puede haber una deformación como la mostramos. No puede W, no puede ser como lo escribimos. Y eso a su vez significa que nosotros vamos a tener una presión mínima. Acuérdense que el Q era 0. Eso es importante. El Q era 0 significa que la litósfera no estaba cargada, ¿ya? Entonces, si hacemos un diagramita de la litósfera, quizás queda un poquito mejor ilustrado. Cuando nosotros hicimos esa deformación, impusimos algo así. Entonces le dijimos, litósfera, tú te vas a deformar así, para cada unidad de longitud lambda, ¿cierto? O lambda medio, ya no me acuerdo muy bien. Y dijimos que aquí no iba a estar cargado. Entonces esto significa que la interpretación del resultado es que la presión que tiene que haber sobre la litósfera para que ésta se doble tiene que ser mayor que cierto valor. ¿Qué pasa cuando no es mayor que cierto valor? Ahora, la intuición física la que habla es que la resistencia a deformarse la litósfera va a ser preponderante y por lo tanto no se va a deformar, ¿ya? Entonces encontramos la presión mínima para la cual empieza a haber un doblamiento, una flexura de la litósfera. ¿Alguna pregunta, consulta, duda? La presión, en este caso que estamos ocupando, va a la horizontal. Pensé que Sí, va a la iba horizontal. como sobre Cuando la... tú planteas esa ecuación diferencial de cuarto orden, esa P siempre es horizontal. Y la Ya. Q siempre es vertical. Como si hubiera Q, que en este caso no hay, sería así. Una carga distribuida por lo general. O puede ser una carga puntual también, pero eso es lo que no hay. Si yo no lo voy a dejar aquí. Sí, el P siempre tiene esa dirección. Una otra consulta. Bueno, vamos a hacer el P3, dado que parece que nos queda todavía un poquito de tiempo. Qué raro que no se haya cortado la clase, que bueno. Le voy a dejar unos minutitos, sí, unos 3 minutos, por si quieren tomar agua o algo así. Y ahí yo voy a hacer unos dibujitos por mientras, pero no voy a explicar nada. Para que tengan un mini recreo.
Ya, chiquillos, bienvenidos de vuelta. Vamos a hacer la P3. Lo que vamos a ver es una viga empotrada. Una viga empotrada. El empotramiento significa que acá, lo que pueden ver a la izquierda, es que acá la viga está fija y no puede ni rotar ni moverse. Eso es todo. Esta viga empotrada va a estar siendo sometida a los esfuerzos, a una carga distribuida, que esto de aquí, esto es una carga distribuida, un Q de X, ¿cierto? Una carga que va a depender de la posición X, según esta ecuación. La viga mide L, así que cuando X vale 0, la carga vale 0, y va aumentando linealmente hasta que llega a un valor, hasta que llega a un valor K. ¿Sí? Porque cuando X vale L, se va el denominador y queda un K. ¿Por qué es una viga empotrada? La viga empotrada es semejante, muy semejante a una litósfera, un sistema un poquito más simple, que nos permite hacer cosas menos complicadas con cargas más complicadas, digamos. Pero una litósfera puede ser modelada como una viga empotrada. O eso nada más. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es resolver la ecuación, la EDO de cuarto orden, para, para W, que es el desplazamiento. Entonces el desplazamiento da estas condiciones de carga. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es súper importante. Lo que primero hay que hacer es definir las condiciones de borde de los problemas. Estas siempre, para todos los problemas, como son ecuaciones diferenciales, las condiciones de borde siempre van a ser importantes. En este caso, podemos decir que acá la viga, podemos decir que más o menos la deformación va a ser, si la exagero mucho, va a ser algo así. Y en este punto, debido al empotramiento, W en X igual 0 no se va a desplazar en X igual 0 y la derivada también va a ser 0. ¿Se cachan las condiciones de borde, no? Yo estoy diciendo que aquí va a llegar justo perpendicular la viga a la pared, digamos, al empotramiento. Solo por condiciones de empotramiento. ¿Ya? Entonces ahora para resolver esto, tenemos primero que entender que en la viga van a haber reacciones, ¿cierto? Si yo cargo algo, esta viga como está empotrada, tiene que tener reacciones para que no se mueva, ¿cierto? Entonces, borremos este empotramiento mejor. Si yo dibujo la viga conceptualmente como una viga volando en el aire, voy a estar haciéndole una carga. Para que esta siga empotrada, va a tener que tener una reacción. Va a tener una reacción hacia arriba, que va a ser como un corte, y va a tener una reacción de momento, que va a ser un torque. ¿Ya? Si no existen estas reacciones, la viga rota y la viga se desplaza. Entonces tenemos que encontrar las reacciones. Entonces el R viene del equilibrio de fuerzas. Y entonces la pregunta es, ¿cuánta fuerza me aporta toda esta carga distribuida? La fuerza que aporta va a estar definida por el área de este triángulo. ¿Ya? Como acá mide K y abajo mide L, la fuerza que aporta la carga distribuida que le aplicamos va a ser K por L medios. Y la reacción, por lo tanto, también tiene que ser K por L medios, en el sentido opuesto. Entonces, vemos que la fuerza tiene signo menos. Entonces la reacción tiene que ser eso.
el momento, vamos a ponerle un MR de momento de reacción, viene de la sumatoria de momentos, y aquí el momento, recuerden que es brazo por fuerza, ¿ya? Entonces el momento que ejerce la carga X, o sea, la carga Q, va a ser brazo por fuerza, pero aquí la carga Q va cambiando según X, así que no podemos llegar y anotarla, sino que vamos a tener que integrar. Entonces, el momento de la carga Q va a ser la integral del brazo por la fuerza. O sea, va a ser la integral de 0 a L de Q de X por X, por dx, ¿ya? Si ustedes resuelven esta integral, les va a dar que el momento es KL cuadrado. Uy, ¿por qué no se marcó? Tercios. ¿Ya? Así que con estas dos reacciones estamos listos con las reacciones. Ahora, la ecuación diferencial que queremos resolver, dado que no tenemos flotabilidad, ni tenemos ¿No presión. podría, ¿Sí? podría repetir de nuevo cómo llegaste? O sea, entiendo como conceptualmente por qué tienen que haber reacciones, pero no entendí cómo llegaste a esos valores en específico. Ya, muy bien. Entonces, asumiendo que tienen que haber reacciones para que esto no se mueva ni rote, tenemos que calcularlas. ¿Cómo las vamos a calcular? Haciendo equilibrio de fuerzas y equilibrio de momentos. Entonces, el equilibrio de fuerza me va a dar que la fuerza resultante de toda esta carga distribuida tiene que ser igual al R. ¿Sí? Obviamente en direcciones opuestas. Entonces, la fuerza resultante de la carga distribuida es el área de ese triangulito. ¿Ya? Y el área de ese triangulito es QL medios. Entonces, si la carga distribuida me ejerce QL medios hacia abajo, para que yo no me vaya para abajo, tengo que en mi empotramiento sentir QL medios hacia arriba. ¿Sí? Oye, Sí, O sea, ahí sería creo que como, entendí. Ahí ¿aló? creo que entendí mejor. Sería como haber integrado Q a lo largo de 0 a L para que diera esa R, ¿o no? sí, sí, po, el área bajo la curva es la integral también. Ah, ya. Dije QL medios, pero es KL medios, sorry. Me huevoné nomás. Y bueno, para los momentos, lo mismo. Todo el momento que ejerce esta carga, de nuevo, no es fácil no llegar y meterlo porque como tengo la carga distribuida, yo no puedo saber cuánto es a priori. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a diferenciar mi barrita en puros dx y voy a ir sumando el momento que aporta cada dx con su propio qx y los sumo todos y eso no es nada más ni nada menos que una integral, ¿ya? Que va a estar dada por esta de aquí. Le entrego el resultado en verdad porque es integrar nomás. Y quiero llegar a la parte de la ecuación diferencial más que a calcular las reacciones, porque eso no es muy importante. Y sé que quizás les confunda un poco esa parte, porque lo hice rapidito. Pero lo importante es que créanme nomás, solo créanme que las reacciones son estas de aquí. Y si no me creen, desarrollenlo. Y les va a dar eso. Bruno, ¿Sí? disculpa, no sé si lo mencionaste, que a veces escucho cortado. ¿K qué es en sí? K es una constante nomás que te define la amplitud máxima de la carga que se está ejerciendo. Este triangulito de aquí. Pero no tiene dimensiones. O eh, sea, lo digo por no tiene dimensiones. por A ver. K. No, Tiene es una dimensiones de pregunta, no sé si carga. lo dijiste. Tiene dimensiones de carga. Porque aquí el Q de Ya. carga partido. Sí, porque depende de X y L. Sí, de carga partido longitud. Porque
el Q tiene que ser carga partido longitud, porque cuando lo integro me da carga, una carga distribuida. Estoy puro weando. Es Tiene unidades de solo carga, de carga, ¿no? solo de carga, sí, porque el Q tiene unidades de carga y el X y el L tienen unidades de longitud. Así que sí, K tiene unidades de carga. Ya. Entonces puede ser en pascales, por ejemplo. Gracias. De nada. Ahora hay que tomarse, dado que hacer el comentario, bueno, nos queda muy poco tiempo, así que no sé qué alcancemos a ver. Así que yo creo que la próxima clase termino este problema y veo con más detalle todo, porque si no lo voy a dejar más confundido si sigo avanzando. Así que hablemos un poquito, aprovechemos el tiempo que nos queda para hablar un poquito del Q. El Q es una carga distribuida, como le había dicho. En este caso yo le puse pascales, pero como todo lo que he hecho hoy día es una gran mentira, porque aquí pascales es Newton sobre metro cuadrado. Este problema acá no es tridimensional, entonces no está siendo ejercido sobre una superficie, está siendo ejercido sobre una curva nomás. Entonces aquí, en realidad, van a ser unidades de carga, pero las unidades de carga, o sea, es algo ambivalente, no algo que está determinado. O sea, tú puedes decir que en realidad acá los pascales, en el mundo 2D, son newton partido metro, o puedes decir, bueno, en verdad, estos no son unidades reales de carga, o son solo unidades reales de carga en el mundo 2D, o también podemos decir que en realidad esta viga se extiende infinitamente hacia adentro y hacia afuera de la pantalla del tablet, ¿ya? Una observación nomás. Otra observación, a ver, ¿qué más podemos hablar? Bueno, establecer las condiciones de borde de aquí. Lo esencial de este problema es lo que viene con la ecuación de cuarto orden de la EMO y poner las condiciones de borde. El resto no me interesa que lo entiendan en verdad. Lo tienen que entender igual para que saquen algo de provecho, porque si no entienden nada, mejor no haberlo hecho. Pero en particular, me gustaría que desarrollar las condiciones de borde. Cuando digo que Wx en 0 vale 0, es porque no hay desplazamiento acá en el origen de la viga. Y esto lo hago solo, digamos, uno puede modelar una litósfera así. En la realidad, nunca una litósfera va a estar perfectamente empotrada. O sea, es una exageración, como todo en la geofísica, pero nos permite anotar esto de aquí. Recuerden que como resolvemos una ecuación diferencial, nosotros sí o sí necesitamos condiciones de borde, y de algo tenemos que agarrarnos. En este caso, nos vamos a agarrar de esto. Hay otras condiciones de borde que se pueden imponer. Y bueno, esta es una de ellas y esta construida más facilita. Por eso la puse. Y también que la derivada es cero, que es la suposición de que la deformación final va a llegar perpendicular a la pared. Uno puede, quizá a ustedes no les convenza, pero son solo cosas para darle condiciones al modelo, ¿ya? No sé si hay alguna duda, yo esto lo voy a hacer entero de nuevo en la próxima clase, porque para que lo hagamos bien. Y eso, bueno, se tienen que definir las reacciones, y después de definir las reacciones, en realidad, lo único que falta es definir cómo varía el momento y el momento y el esfuerzo de corte a lo largo de la viga, que sale también de un equilibrio de momento y de fuerza, y con eso tenemos todo para meterlo a la ecuación diferencial de cuarto orden y aplicar las condiciones de borde. Y con eso se resuelve el problema. Si alguien lo quiere hacer en su casa, muy bien. Ojalá alguien lo pueda hacer, pero no se preocupen si no pueden, porque eso lo voy a enseñar. Y eso es todo. Hoy día no alcanzamos a terminar el P3, pero que es de una viga empotrada. Vimos este que es el P4, que lo hice antes que el P3, que era acerca de las condiciones que tiene que tener la presión para que sea una deformación de la litósfera, un enguatamiento, digamos, que se puede llamar así esa deformación, una flexura en realidad, resolviendo la ecuación del cuarto orden. Vimos también equilibrio hidrostático,
y cómo el equilibrio hidrostático nos llevaría a una deformación de la litósfera por equilibrio de fuerzas, de presiones. Les comenté algo súper importante de que el equilibrio hidrostático no se cumple, es solo un acercamiento a la solución, porque como ya saben, la litósfera tiene rigidez, y vimos un esfuerzo un ejemplo, un problema de esfuerzo y deformación, donde relacionamos unos esfuerzos iniciales que se le hacía a un cubito y pudimos ver cómo cambiaban las dimensiones de este cubo dado esos esfuerzos. Si alguien tiene alguna pregunta antes de retirarnos, muchas gracias por su atención. Hoy vimos hartas cosas, así que sorry si no hubo tanto recreo como las otras veces. Pero en verdad ahora aparecieron muchos conceptos nuevos y quería verlos todos en realidad. Así que no se logró, pero espero que los que vimos sí lo hayan alcanzado a entender. Así que, preguntas, dejo el micrófono para cualquier consulta. Yo no. ¿Sí? Ah, tú no, tú no. No, decía que yo no tengo preguntas. O sea, ya las hice las que tenía. Sí. Bueno, eso es todo, chiquillos. Si no tienen dudas, se pueden ir. Les voy a subir esto, como siempre, a donde siempre. Y nos vemos la próxima semana. Cuídense harto, que estén bien. Y cuídense, por sobre todo.